Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Amén. Qué bueno que estamos nuevamente en la casa del Señor. Amén. Para alabar, glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora estamos aquí por la gracia del Señor. Vamos a estudiar, vamos a continuar estudiando las Sagradas Escrituras. Y sobre todo en esta hora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 1. Todos aquellos que tienen las copias, pues es la continuación de lo que ya habíamos comenzado el viernes anterior. Vamos a esperar que el hermano me dé el PowerPoint en la pantalla. Santo Jesús, Santo Jesús. Amén. Gloria a ti, Jesús. Bendito Jesús, aleluya. Santo Jesús. Gloria a ti, Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, mi Cristo. Bendito sea tu nombre. Bien, amados, vamos en lo que ya hemos orado. Para aquellos que nos continúan a través de las redes sociales, esta es la Iglesia Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Pueblo de Aguada. Tenemos visitas en nuestra congregación en este día. Agradecemos su presencia en este lugar. Bienvenido a la casa del Señor. Sobre todo, si no tiene un lugar donde congregarse, esto es un lugar, haga de este su lugar. Amén. Gloria a ti, Jesús. Te alabamos. Santo Jesús. Cristo Jesús, te alabamos, Dios. A ti sea la gloria y la honra, hoy, mañana y siempre. Amén, Jesús. Estamos trabajando con detalles técnicos. Amén. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Santo mi Cristo. Mi alma te alaba, mi Cristo. Amén, Jesús. Santo Jesús. Gloria a ti, Jesús. Poderoso mi Cristo. Te alabamos, Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a ti, Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias, amados. Bendito el nombre de Jesús. Bien, amados. A modo bien pasajero, estudiamos el viernes pasado, el viernes anterior. Esta es la segunda parte del capítulo 1 de Apocalipsis para aquellos que nos siguen en las redes sociales. Y empezamos y estudiamos del capítulo 1, los versículos del 1 al 10. Y entendemos que el libro de Apocalipsis comienza en el capítulo versículo 1, la manifestación que Dios Padre le dio a su Hijo para que la revelara al ángel y el ángel se la revelara a Juan el apóstol. Y es una palabra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio de lo que allí está escrito. Y bienaventurado usted que toma el tiempo y el momento para escuchar y sobre todo aprender, pero sobre más que nada obedecer lo que aprendemos en las Sagradas Escrituras. Amén. Esto está escrito por el Padre Celestial
el Dios de los 7 espíritus, Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, que hizo un pueblo, un reino de real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para gloria de su nombre. Él viene en las nubes, y todo lo que hay en el libro de Apocalipsis decretado por el Padre Celestial se ha de cumplir. No hay nada ni nadie que impida lo que allí está escrito. Juan es el que está escribiendo la carta, y Juan se encuentra en la isla de Patmos, sufriendo persecución, excarcelado debido al Evangelio. Bien, amados, y llegamos al capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Y vamos a ver, dice el versículo 10 de la siguiente manera: yo estaba en el Espíritu. Está hablando el apóstol Juan. ¿Qué es estar en el Espíritu? Estar en el Espíritu es un estado de conciencia. No era que estaba en un sueño, no era que estaba en un letargo, sino que estaba consciente de lo que allí estaba sucediendo. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esta palabra, en el día del Señor, hay quienes asumen que cuando dice referencia al día del Señor se está refiriendo al domingo. Y no, amados, cuando las Sagradas Escrituras se refieren al domingo, hacen referencia al primer día de la semana. Cuando usted busca en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Corintios, todo momento que hace referencia al domingo, hace referencia del primer día de la semana. Por lo tanto, cuando dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, no está haciendo referencia al domingo ni un día en particular, sino en el futuro, en el día que el Señor le está mostrando. ¿Bien? Y detrás de mí, dice Juan, oí una gran voz como de trompeta. Cuando la Biblia me habla que la voz de Dios es como de trompeta, está haciendo referencia a que es una voz clara, contundente y poderosa. Esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en el libro de los Éxodos. En el libro de los Éxodos, cuando el Señor le dijo a Moisés: separa mi pueblo para que voy a bajar al tercer día, que no se acerquen a la montaña, porque en el tercer día yo voy a ir a hablar con ellos. Y cuando se cumplió el tercer día, que el pueblo se santificó, Dios, su presencia se hizo palpable en aquel lugar, y habían rayos, truenos, y el monte humeaba y todo eso. Tan fuerte era la voz que salía de esa montaña, que el pueblo le dijo a Moisés: Moisés, espérate, vamos a hacer algo. Dios habla muy duro. Dios habla muy duro, vamos a hacer algo. Mejor vete tú, habla con él y después nos cuentas a nosotros. Y Moisés, la contestación que le dijo: no, espérate, no se preocupen. El asunto de que ustedes están viendo los rayos y todas estas cosas es para que teman al Dios poderoso, pero no es para que tengan miedo, porque tener miedo y temer son dos cosas diferentes. Temer sería reverencia, respeto, y le dice: lo que a Dios le interesa es que tú entiendas que con Dios no se juega. Y cuando Dios habla, todo el mundo oye. Y cuando dice voz de trompeta, vamos a ver más adelante que el Señor habla con voz de trompeta. Hay personas que no les interesa escuchar el Evangelio, que no les interesa escuchar lo que Dios dice. Esto no va a ser así, porque aun aquel que no quiere escuchar de Dios, en el día del Señor lo va a escuchar alto y claro. Amén, gloria a Dios. Dice el 11: Juan escuchó una voz que decía: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa
y la omega. Cuando está hablando del alfa y la omega, está haciendo referencia a que son la primera y la última letra del abecedario griego. Él está hablando, yo soy el principio y yo soy el final. Quiero discutir algo, discúlpenme que lo pasé por alto. Vayan conmigo a Juan capítulo 21 del 20 al 23. Apunte esa cita, marque que voy a explicar algo y esto es importante. Juan capítulo 21 versículos 20 al 23. Voy a explicarlo en mis propias palabras. En una ocasión, ahí está haciendo el relato cuando Jesús está hablando con Pedro. Y es esta famosa conversación que dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que yo te amo. Y vuelve y le hace la pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? Y vuelve Simón, hijo de Jonás, y le contesta, sí, tú sabes que yo te amo. Y cuando está sucediendo eso, le pregunta por tercera vez, ¿tú me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y empieza Jesús a hablarle. Voy a leer la cita para que usted vea con detalle qué es lo que dice. Juan 21. Por aquí. Miren qué interesante es esto. Jesús le contesta, estoy en el 18 ahora. De cierto te digo que cuando tú eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Está Jesús hablando con Pedro. Esto dijo, dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, o sea, Dios está hablando, Jesús está hablando con Pedro. Y Pedro, mire lo que sucede en el 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, sí, yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Y qué a ti? Sígueme. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. ¿Quién era el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús? Juan. ¿Quién era el discípulo al que Jesús amaba? Juan. ¿Quién era el discípulo que estaba cerca mientras Jesús y Pedro estaban hablando? Juan. Lo voy a explicar de esta manera. Pedro está hablando con Jesús. Jesús le está dando un cariñito porque le está diciendo, ámame sin condición. Si me amas, sígueme. Pero entonces Pedro ve a Juan y le dice a Jesús, ¿y qué de él? La contestación que Jesús le da es, ¿sabes? Sí, yo quiero que él se quede hasta que yo regrese. Tú sígueme. O sea, en otras palabras, español puertorriqueño, eso a ti no te interesa. ¿Eh? Pero con la contestación que le da Jesús, le está diciendo, ocúpate de lo tuyo y deja a Juan, que de Juan yo me encargo. Él se va a quedar hasta que yo regrese. ¿Qué sucede? Que desde ese entonces se regó la voz de que Juan no iba a morir
hasta que Jesús regresara. Miren qué interesante. Entonces, si es así y la palabra de Jesús no miente, Jesús le dijo, sí, yo quiero que él quede hasta que yo venga. La pregunta es, Juan, ¿se quedó hasta el regreso de Cristo? No, Juan murió. Pues entonces no se cumplió la palabra. Sí se cumplió la palabra. ¿Sabe cuándo? Cuando Jesús vino a Juan en la revelación del Apocalipsis. Ahí se cumplió esa palabra. Sí, yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Cuándo se cumplió esto? Cuando Jesucristo se le apareció en el Cristo revelado en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Ahí se le presentó a Juan. Se cumplió, esa palabra se cumplió cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Bien, amados. ¿Preguntas, dudas? ¿Entendimos eso? Muy bien, excelente. Decía, yo soy el alfa. Juan escucha una voz detrás de él como de trompeta y él escucha esa voz y le dice, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y ahí enumera las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Que quede claro, estas no son las únicas iglesias que hay en Asia. Habían otras iglesias. Jesús refirió especialmente a estas 7 iglesias con un propósito que vamos a ver más adelante. ¿Por qué 7 iglesias? ¿Qué significa el número 7? Que eso lo explicamos en la introducción. ¿Qué es el número 7? ¿Qué simboliza el número 7? ¿Perdón? Plenitud. Quiere decir, si utilizamos, aquí hay 7 representaciones de 7 iglesias. Quiere decir que aquí está la plenitud de las iglesias. Aquí están todo lo que hay en todas las iglesias, está reflejado en estas 7 iglesias. Cuando la Biblia habla de 7, habla plenitud, divino profética o conclusión de algo. Este es el tiempo de la iglesia. Por ejemplo, el 7 siempre es utilizado en la Biblia en la plenitud de la creación. ¿Cuándo? En Génesis. ¿Cuántos días duró la creación? 7 días. Noé llevó el arca, 7 pares de cada especie de animal. ¿Qué significa? Plenitud de salvación de la creación. Sí, amado, porque algunos animales eran más que de pareja, dependiendo del animal, pero de todos los animales eran 7 de cada pareja. ¿Sí? Solamente algunos animales en particular fue uno en pareja, dependiendo por algo en específico. Faraón, cuando tuvo sueño, vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. A la misma vez vio 7 espigas con semillas y 7 espigas que el viento las azotaba. ¿Qué significa el 7? Sobre todo en la revelación que se le dio al faraón. Las 7 vacas gordas o tiempos gordos o tiempos de abundancia son plenitud de abundancia, que iban a ser seguidos por 7 años de plenitud de escasez. Bien, 7 veces se rociaba la sangre del sacrificio por el pecado. ¿Qué significa? Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo y luego entraba al lugar santísimo, él regaba 7 veces sobre el propiciatorio, donde estaba el arca, donde estaba el ángel, él regaba sangre ahí. ¿Qué significa regar sangre sobre ese lugar? Se rociaba con sangre porque significa plenitud de limpieza, porque la sangre nos limpia de todo pecado. 7 días se le dio vueltas a Jericó.
¿Cuántas vueltas dio el pueblo de Israel a Jericó? 13 vueltas. 13 vueltas en 7 días. Los primeros 6 días dio una vuelta. Y en el último día dio 7. 7 y 6, 13. Así es que si usted canta el corito, los israelitas le dieron, pues arregle el número. Que el número real es 13. Plenitud de victoria sobre los enemigos. A Naamán se le dijo que se zambullera en el río, ¿cuántas veces? 7 veces. Plenitud de sanidad. Dice, si cayera el justo, esto es Proverbios capítulo 24, versículo 16, 7 veces Dios lo va a levantar. Plenitud de gracia. Amado, por eso es que es importante la numerología en las Sagradas Escrituras. 7 iglesias, ¿qué significa? La plenitud de las iglesias, la iglesia de Cristo. Los 7 espíritus, la plenitud del Espíritu de Dios. 7 candeleros, la luz, la plenitud que alumbra los candeleros, son la iglesia, llenas de aceite del Espíritu Santo, y alumbran porque vosotros sois la luz del mundo. Es la luz de la iglesia sobre el mundo. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, los pastores, líderes de las congregaciones, plenitud de pastores. Los 7 sellos, encontramos en el libro de Apocalipsis 7 sellos, plenitud de misterio divino. 7 cuernos del cordero, eso lo vamos a explicar más adelante. Cuerno, ¿qué significa? Esto es simbología. Cuerno significa poder. El que el cordero tenga 7 cuernos es plenitud de poder de Cristo, porque Cristo es el cordero inmolado. 7 ojos. Este cordero tiene 7 cuernos y tiene 7, amados. Si usted lo visualiza con lo que nosotros conocemos, usted dirá, ¿qué? Esto es algo que puede dar hasta miedo, amado. Esto es algo simbólico. No deja de ser literal por ser simbólico, pero tienen un significado. ¿Qué significa 7 ojos? Plenitud de visión, todo lo ve. El cordero tiene todo el poder. El cordero todo lo ve. ¿Me entendió esa parte de que todo lo ve? Entonces yo a veces no entiendo porque hay personas, yo digo de esta manera, hay personas que tienen un Dios ciego, sordo, mudo. No, Billy, es el Dios tuyo. No, el Dios mío no es. Porque mi Dios, Eliezer, mi Dios me ve lo que yo hago. Mi Dios me escucha lo que yo hago. Por lo menos el Dios que yo tengo, el de la Biblia, el de aquí. Sí, porque hay personas que hacen las cosas escondidas, como pues el Dios entonces, si tú haces las cosas escondidas, el Dios tuyo es un Dios ciego. Amén, gloria a Dios por esa aleluya. ¿Me entendió, amado? El Dios que usted y yo le servimos es el Dios que todo lo ve, que todo lo escucha, que tiene todo el poder. 7 trompetas, 7 copas, que es plenitud de castigo y de la ira de Dios. Este número abarca toda la Biblia, como uno dice. 7 cabezas del dragón. El dragón es representado, el dragón, la serpiente antigua, como símbolo. Satanás es la plenitud. Cabezas es mente, maquinación, la plenitud de la sabiduría satánica. ¿Ven? Del anticristo, del falso profeta y de todas estas maneras. Maneras de ver a las 7 iglesias. A estas 7 iglesias tenemos que verlas de la siguiente manera. Mire, las Sagradas Escrituras tienen algo. Las Sagradas Escrituras, y Dios es un Dios sabio. Es un Dios que a veces yo digo, quisiera comprenderlo, pero a veces llega el momento que yo digo, definitivamente
creemos que lo comprendemos, pero nosotros vemos obscuramente lo que es Dios, porque Dios es mucho más que eso. Miren qué hermoso es Dios. Dios utiliza las Sagradas Escrituras. Dios utiliza al pastor, a la persona que está al frente, y trae un mensaje. Trae un solo mensaje. Porque el pastor no predica para la hermana, para el hermano, no, él trae un solo mensaje. Entonces, usted llegó con un asunto, el hermano llegó con otro asunto, aquel llegó con otro asunto. Y así es el poder de Dios, que con un solo mensaje nos habla a todos, y todos estamos pasando por situaciones diferentes. ¿Tendrá poder o no tendrá poder la Sagrada Escritura, la palabra de Dios? O sea, de la misma manera que el Señor, para empezar, porque antes de que ese mensaje corra para allá, está corriendo para Él. De la misma manera, usted tiene que entender que las Sagradas Escrituras, sobre todo el libro de Apocalipsis, usted va a ver en los capítulos 2 y 3, que esto es bien, bien importante que usted lo entienda. Dios habla en el libro de Apocalipsis para 4 formas o personas. Me explico. Lo primero, que es lo que yo siempre enfatizo cuando empezamos a estudiar la Sagrada Escritura. ¿A quién fue el primero que Dios le envió esta palabra? A los primeros que le envió esta palabra no es a usted ni a mí, que estamos aquí sentados. Al primero que se le envió esta palabra fue a las 7 iglesias que estaban en Asia. Vamos por parte. Vamos por parte. Pero esa palabra que se le envió a las iglesias de hace 2000 años y pico más atrás, esa misma palabra dice a la iglesia de todos los tiempos, porque la iglesia de todos los tiempos ha ido trayendo una transformación, ha habido un cambio de tiempo en tiempo. Y en todas las épocas, aquel mensaje que se le dio a aquellas 7 iglesias también abarca a todas las épocas de las iglesias, aún hasta el tiempo de hoy. Pero aún así, cuando dice, mira que no caiga, arrepiéntate, conozco de ti tus obras, esto y aquello, pero tienes que cambiar tal o cual cosa. Eso lo vamos a explicar cuando trabajemos las iglesias, capítulo 2 y 3. Y todas las iglesias termina diciendo, el que tenga oído. O sea, fue para ellos, fue para la iglesia, pero Eliezer, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu. El mensaje es para nosotros, completo, ¿sabe? Más claro que eso. Adicional, esto es un mensaje profético. Profético es algo que puede hablar de un futuro dado. Cuando se le dio a Juan, ocurrieron unos eventos. Estamos en el tiempo de la iglesia, que es el tiempo capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, y es un tiempo. Para nosotros es presente, para Juan fue un tiempo futuro, y luego del capítulo 4 en adelante es escatológico, eventos del futuro, no del tiempo presente. ¿Entendimos eso, amados? ¿Saben? Las maneras que utiliza Dios para hablar a cada uno de nosotros. Miren esto, Apocalipsis 1 en el 12. Juan, cuando escucha la voz, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué es un candelero? Si usted ve la foto, eso se le llama el menorá. El candelabro es un utensilio que se utilizaba, que lo utilizó Salomón, que lo utilizó Moisés, para poner y poder alumbrar dentro del tabernáculo, para poder alumbrar dentro del templo de Salomón, o el templo de Herodes. Cuando se hizo en el tabernáculo, Moisés puso un candelabro dentro del tabernáculo. Cuando Salomón edificó el templo,
Salomón puso 10, 5 a un lado y 5 en el otro, en el lugar donde estaban los panes de la preposición, el altar de incienso y todas estas cosas. ¿Qué significa y qué simboliza el candelabro? Lo primero, cuando usted analiza cómo era que se trabajaba este candelabro, tenía que ser de una pieza de oro fino y puro. Analícese un poquito en esto que voy a decir. ¿Cómo yo purifico el oro? ¿Ah? Tengo que pasarlo por fuego. Después que me pasen por fuego, no sé si me van entendiendo, sabe que eso no se tira en un molde, sino que eso se arreglaba a cantazo y a martillazo. Aleluya, qué bueno, amado, no estoy solo, encuentro a alguien que dice, aleluya, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Después que me dan forma a martillazo, lo interesante es que soy un candelabro y nada. Ahora, ese candelabro necesitaba, y el propósito de ese candelabro era alumbrar. Sencillo, pero aún pareciendo sencillo, no es sencillo, porque había necesidad de alumbrar obviamente en un lugar oscuro. Cuando Jesús viene a la tierra, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Hay dos cosas que Jesús, yo soy, pero que también se las pasó a la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. Necesita esa llama para poder alumbrar un mundo que está a obscuras. Ahora, pero es que aquí falta el dato más importante. Para que esa llama se prendiera, ¿qué tenía que haber dentro de ese candelabro? Aceite. ¿Quién simboliza el aceite? El Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su interior, usted no es luz del mundo. Y si usted es luz del mundo, una luz, una lámpara, no se esconde, sino que se pone en el lugar alto para que alumbra a todos los que están en la casa. Usted está viendo lo hermoso que es la palabra. Yo me gozo en la Biblia. La Biblia es hermosa por todo lugar. Los candelabros, la iglesia, eso representa a la iglesia. El candelero no tiene luz propia. Necesita aceite, que es el Espíritu Santo, y necesitas a Cristo, que es la luz, para poder alumbrar. Amén. ¿Cuántos quieren ser candeleros? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Nota importante que ahora vamos a utilizar mucho son las símil, metáforas, todas estas gramáticas. ¿Cuál es? Aunque la visión es verídica, lo que Juan está viendo no es un sueño, lo que Juan está viendo es algo real. Juan, miren, interesantemente la visión de Juan es una bien particular a todas las otras visiones que tuvieron otras personas, los otros profetas aquí en la tierra. Muchos vieron y estuvieron aquí en la tierra y vieron al Dios grande y sublime allá sentado en el trono, todas estas cosas. Juan es el único que no está viendo una visión desde la tierra. Juan es el único que está viendo una visión desde el cielo. Dios se lo lleva al día del Señor y su visión es desde el cielo. Bien, con una perspectiva desde allá arriba. Aunque es una visión y aunque tiene mucha simbología, es importante que usted entienda que esa visión es verídica. Es tan palpable, tan literal como simbólica. No lo podemos llevar todo a simbolismo y olvidarnos entonces de lo literal. Cada palabra tiene significado. Importante, las palabras semejante y como
denotan parecido. ¿Qué significa esto? Pues, amado, que cuando yo empiezo a leer ahora Apocalipsis, los versículos que nos restan, empezamos a describir al Señor y Juan empieza a decir, y vi al Señor y era como semejante a. Entonces, ahí yo tengo que darle el uso correcto a la gramática y no decir, pues Jesús tenía, no eran ojos, lo que tenía eran 2 bolas de fuego. No, sus ojos eran, ¿me va entendiendo? No quita lo literal, pero nos está trayendo un sí. ¿Y por qué está sucediendo mucho esto con Juan? Lo primero es que Juan está viendo muchas cosas que para nosotros, para empezar, es hasta de difícil interpretación. Hay cosas que el mismo Jesús le dijo, cuando a Jesús le dijeron, Jesús, muéstranos las cosas del cielo, y él le dijo, Dito, se las estoy explicando con parábolas de matas de guineo y de palos de China, y ustedes no me entienden. Imagínate si les explico las celestiales, las van a entender menos. Pero aún así, Juan está viendo eso, y usted y yo tenemos que entender que lo que Juan está hablando, está él utilizando algo semejante a, parecido, porque él quizás está viendo cosas de nuestro tiempo posiblemente, o quizás hasta más futuras, porque el día ni la hora no lo sabemos, que para aquel tiempo no existían y él tenía que expresarlas de alguna manera. ¿Entendió eso, amados? Yo no puedo, por eso es que yo tengo tenemos que tener sumo cuidado con utilizar, que aquí es donde está el problema, con utilizar, pues mira, está pasando hoy esto, y pues Juan entonces es esto. Miren, amados, todo lo que se ve que se parece, ¿saben lo que es algo que se parece? Cuando usted se parece al otro, es que no es el otro. Es sencillo, eso es matemática simple. Y cuando algo se parece, no lo es. Entienda eso, que entonces tenemos las palabras semejante, como, y tenemos que prestar atención a esas palabras. Juan las utiliza por lo limitada de la mentalidad o del conocimiento que tenía en aquel entonces para comprender las cosas celestiales. El 1:13 dice que estaba escuchando y dice, y en medio de los 7 candeleros, los candeleros son las iglesias, en medio de los 7 candeleros había uno semejante, ¿usted está viendo la palabra? Que no es hombre, pero es semejanza al hombre, semejanza al Hijo de Hombre. ¿Quién es? Cristo. ¿Quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús mismo se hacía llamar Hijo de Hombre. Esa era una de las palabras que él utilizaba. ¿Quién es semejante al Hijo del Hombre? Mire lo que dice, vamos a la Biblia, amados. Daniel, capítulo 7. Versículos 13 y 14. Daniel 7, versículos 13 y 14. Dice, miraba yo en una visión de noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Cuando en las Sagradas Escrituras, Daniel está viendo esta visión, y dice que vino uno que venía como hijo de hombre y llegó hasta el anciano de días. El anciano de días está haciendo referencia al Padre. El Hijo de Hombre está haciendo referencia a Cristo. Dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas sirvieran a su dominio, que es dominio eterno, y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando Cristo venga, por la eternidad de la eternidad, va a reinar sobre la tierra y su reino no tendrá fin. El Hijo de Hombre lo encontramos también
cuando se hace referencia al Mesías, Juan capítulo 1, versículo 14, y también referencia al Hijo de Hombre como humano que era Cristo, Mateo capítulo 11, versículo 19. Haga las anotaciones. Jesús utilizaba este nombre para referirse a él mismo, que es Hijo de Hombre. También eso lo encontramos en el libro de Ezequiel. Cuando Dios le está dando la profecía al profeta Ezequiel, le dice: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Señor, solo tú lo sabes. Usted sabe que en el libro de Ezequiel, Dios Jehová llama al profeta 93 veces por hijo de hombre. Y no es que está haciendo referencia a Cristo, está hablándole al profeta. ¿Y por qué le está llamando por ese nombre? Cristo es en semejanza de humano como hombre, igual que cualquier otro hombre, como lo fue Ezequiel. Cristo se encarnó. Bien, Cristo fue tan humano como usted y yo. Era hijo de Dios, pero también era hijo de hombre, en semejanza a nosotros. Amén. Vestido, vio a uno como hijo de hombre, dice, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta ropa, yo no sé si usted logra captar bien esa imagen, un poquito difícil de entender un poco. Las vestiduras, yo quiero que usted esté claro con esto, y aquí voy a aclarar algo. ¿Cómo, hasta dónde le llegaban las vestiduras? Le llegaban hasta los pies. Está haciendo referencia a una vestidura sacerdotal. Y la vestidura sacerdotal llegaba hasta los tobillos, abajo. Yo quiero que usted esté claro con esto, porque lo curioso que a mí me está es que algunas personas dicen: mira, el hacerse marcas en el cuerpo, eso no es nada malo, porque hasta Jesús, en el capítulo más allá adelante, dice que tiene tatuado en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque no se aprenden más nada de la Biblia, pero siempre cogen un texto fuera de contexto para conseguir un pretexto y traer una excusa, porque es el único, porque no sé, les digo porque me ha sucedido. Hay personas que no saben ni dónde está el Génesis y me han dicho: Billy, la Biblia, por lo tanto eso no es nada malo. Y yo, lo primero es que la Biblia no se contradice. La Biblia dice que no se puede uno marcar, pero no voy a entrar en ese tema. Pero aquellos que insisten en que Jesús, pues yo no sé cómo, porque tenía vestiduras que le llegaban al piso. Él tenía en su muslo, pero era en la ropa que tenía, que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me entendió, amados? El cinto de oro sobre, no en la cintura, sobre su pecho. El cinto de oro sobre su pecho significa dignidad y sobre todo una posición muy elevada. Era la posición máxima cuando el sacerdote tenía el cinto en oro en el pecho. Dice: su cabeza y sus cabellos se están describiendo, aquí está la descripción del Cristo glorificado. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como, ¿ve? ¿Lo está viendo? Blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama en fuego. O sea, está trayendo una descripción y es tan blanco, que lo único que yo te puedo explicar es que aquello parecía nieve. Es tan blanco y tan blanco que aquello parecía lana. Los ojos estaban tan y tan en fuego que parecían llamas de fuego. ¿Ve? O sea, él está intentando explicar lo que él está viendo. Miren qué interesante. Daniel, vamos a movernos. Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel 7:9.
está Daniel y tiene una visión, y en esa visión dice, la visión del reino eterno. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Cuando dije que cuando habla de anciano de días se está haciendo referencia a ¿quién? Jehová Padre, Jehová Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, semejante. Miren la descripción de Jesucristo, y aquí yo estoy en Daniel dando la descripción de Jehová Padre. Su vestido era como blanca nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Amados, tenemos casi idéntica la misma descripción. ¿Qué significa entonces esto? Tanto Padre como Hijo comparten su plenitud. Padre e Hijo comparten su divinidad y su gloria. Son semejantes, iguales, porque ambos son Dios. Mire, yo quiero que usted entienda, ahora vamos al simbolismo. Les hablé de los colores. El blanco, ¿qué significa? Pureza. ¿Ve? Cada cosa también tiene su significado. Entonces, ¿qué significa que una... Voy a aclarar esto porque pues en nuestros tiempos las cositas han cambiado. Me explico. ¿Qué significa que una persona tenga el cabello blanco, así como yo? Sí, porque ya Eliezer se lo pintará, pero yo no, yo estoy... ¿Qué significa que yo tenga? Pero no miren a Eliezer. ¿Ah? Eliezer usa Just for Men, yo no, yo uso agua cloro. ¿Qué significa que una persona, digo yo que esto ha cambiado porque ahora las cosas han cambiado, pero en esta cultura, igual que en la cultura de Occidente y en el tiempo de antes que nosotros nos criábamos, las canas tenían un significado, sabiduría. Ya hoy día nadie quiere ser sabio, todo el mundo se quiere pintar pelo. No, amado, eso no te hace más sabio ni por tener pelo más blanco, ni más negro, ni nada de eso. Pero usted me está entendiendo, las cosas han cambiado y ahora, pero en el tiempo pasado, mientras una persona más blanco tenía el cabello, simbolizaba sabiduría, simbolizaba sabiduría. En esta ocasión, los cabellos blancos de padre e hijo simbolizan sabiduría, pureza y sobre todo santidad. Dios es santo, 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús tiene las mismas cualidades del Padre. Son uno en cuanto a qué, a eternidad. Son uno en cuanto a qué, a pureza. Y son uno en cuanto a santidad. Los 3 son Dios. ¿Qué significa entonces los ojos como llama de fuego? ¿Qué es lo que hace el fuego? Obviamente, quemar, purificar. Cuando ahora empezamos a ver en el Apocalipsis el fuego, ya entonces se empieza a ver la ira de Dios que empieza a purificar la tierra. Amén. Ahí hay que decir, ¡auch! Ten misericordia, Padre, de nosotros. Mire lo que dice sobre sus pisadas. Sus pies semejante. ¿Qué significa semejante? Que no es. Pero la explicación es semejante al bronce bruñido. ¿Qué es eso? Cuando el bronce está bien caliente, que se ve rojizo, que está que arde. Sus pies eran de esa manera, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La descripción que tenemos ahora de Cristo es una descripción de que Cristo tiene
Bendito Jesús. Ahora Jesús viene en un papel que va a hacer justicia. El Dios justo, que es un Dios de amor, que por amor murió en la cruz por usted y por mí, y se entregó a la humanidad para que la humanidad hiciera lo que quisiera con él. Ahora viene un Dios que no es un Dios, no deja de ser amor, pero es un Dios que viene a establecer justicia. Justicia. Y aquí vemos, cada quien va a recibir su retribución. El bronce al rojo vivo simboliza juicio. La voz como estruendo de muchas aguas significa una voz muy potente, ensordecedora, y como les dije, la gente van a tener que escuchar a Cristo. Dice, tenía en su diestra, ¿qué es su diestra? La mano derecha. Gracias, hermano. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué significan y qué son esas 7 estrellas? Las vamos a ver porque cuando lleguemos a Apocalipsis en el versículo 20, la misma Biblia se explica ella sola. Las 7 estrellas, ¿quiénes son? Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia, según el capítulo 2:1, que luego vamos a llegar a donde él, es el líder, el pastor que está frente a la congregación. Ok, yo quiero que usted escuche esto. ¿Usted sabe lo que significa que esas estrellas están en la mano derecha de Dios? Significa que lo que está a la mano derecha tienen autoridad de parte de él. Segundo, están en el cuidado de él, así que tenga cuidado cuando hables de él. Esté bien o esté mal, Dios tiene cuidado de sus ángeles. ¿Me entendió, amado? Ahí se los dejo. La mano derecha significa que los que están en la mano derecha del Señor gozan del favor y la protección de Jesús. Dice, todavía estoy con esa imagen, habían 7 candeleros, las ropas le llegaban a los pies, el cinto de oro, los ojos como llama de fuego, el pelo blanco, y dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada, amados? La palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. De su boca salía una espada de 2 filos. ¿Qué es una espada de 2 filos? Hebreos capítulo... Vamos a la Biblia, amados. ¿Quién me consigue eso? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a buscar por aquí a ver si buscamos más rápido. Hebreos 4, 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tengo que explicarte ese texto, amado. Me permiten unos minutitos, necesito explicarlo. ¿Qué está diciendo Hebreos? Biblia, porque yo sé que estamos cansados de escuchar ese texto. La Biblia, la palabra de Dios es tan cortante que separa el alma del espíritu. Escúcheme. Usted es una persona que tiene espíritu, alma y cuerpo.
¿Eh? El cuerpo es este estuche. El alma es usted. El espíritu es el soplo de vida. Cuando usted nace, surge cada vez que nace alguien, hay un milagro de vida. Ese milagro de vida, tanto el espíritu como el alma, crean lo que es usted. Y son inseparables. Usted se puede separar de este cuerpo cuando usted pase de esta vida a otra. Usted se separa. No deja de existir, pero el alma va al lugar que tiene que ir, alejado o cerca de Dios, pero el espíritu y el alma no hay quien los separe. ¿Qué sucede? Cuando vino a consecuencia del pecado, el pecado entró en el hombre y afectó el espíritu. Y el espíritu, como está ligado al alma, que es usted, te afecta lo que es usted. Usted entonces, en vez de pensar correctamente lo que Dios quiere, usted hace lo que el cuerpo quiere, usted hace todo lo que la Biblia no dice, y por eso por eso es que nosotros como seres humanos tenemos esa dificultad mientras estemos aquí en la tierra de obedecer o no obedecer las cosas de Dios. ¿Qué sucede? Cuando Cristo viene y muere, esto es lo hermoso de esto, Cristo muere y en el libro de Juan hay una ocasión que entonces después que Jesús resucita, se le presenta a los apóstoles y cuando se le presenta a los apóstoles hizo algo bien curioso. Cogió y les sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. La pregunta es, cuando él hizo eso, ¿vino la manifestación del Espíritu Santo sobre los apóstoles? No. Esa manifestación vino en el aposento alto. Quiere decir, tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué fue lo que Jesús le dio? Pues Jesús le dio cuando Dios hizo al hombre del polvo, sopló, y fue un alma viviente. Cuando Cristo sopló lo mismo, e hizo una nueva criatura. Por eso, ya yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ahora, ya yo no me dirijo yo, porque mi espíritu está corrompido. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y le añado un ratito más, y perverso. Por eso es que no todo lo que me da en el corazón, aunque me haga así tú, quiere decir que es de Dios, por bueno que parezca. Entonces, ¿qué sucede? Voy al texto, no me he ido del texto. El texto me dice, mira qué hermosa es la palabra. La palabra de Dios es una espada que separa y te enseña lo que es del Espíritu de Dios y lo separa del alma. Y por eso es que entonces yo necesito palabra para guiar mi alma por el Espíritu de Dios. Porque aunque no esté activo, pero sí está presente, ese hombre de pecado lo tienes amajado en la espalda. Sí, amado, eso no te va a desaparecer mientras estemos en la tierra. Eso solamente va a desaparecer cuando partamos de este mundo. Entonces siempre estamos en la lucha. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Pablo iba todos los días, que es lo que se supone que hagamos como cristianos. Todos los días tenemos, porque la gracia de Cristo es la que nos ayuda, tenemos que ir ante la cruz, someter nuestro cuerpo y caminar por el Espíritu. Keishla, ¿cómo yo voy a caminar por el Espíritu si no leo Biblia? Perdón, esa pregunta se le hice más que a Keishla, si usted la quiere contestar. Josian, esta es la parte del ouch, amén, o gloria a Dios. No, lo dejamos en amén, amén. No sé. ¿Me entendió, amados? Así es, lo que sale de la boca de Dios es lo que nos guía hacia toda verdad. Efesios y Hebreos hablan lo que hace la palabra, tanto corta para allá como corta para acá.
Dice, su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Mira, amados, cuando Jesús se transfiguró, que estaban dos de sus discípulos, su rostro no lo podían ni mirar cuando él se transfiguró. Y así de fuerte es el resplandor y la majestad divina de Dios. Le decimos más, si logramos contemplar, como en esta ocasión, estoy hablando de Juan, una visión como esta, es porque Dios en su infinita misericordia y por la sangre de Cristo que ya fue derramada, es que permite esto, porque de lo contrario no hay hombre que vea a Dios y viva. La sangre de Cristo sí pudo arreglar esto. Todo esto que yo expliqué ahora, amados, como les dije, mira, esta imagen que estaba aquí, si la van a pintar, yo conseguí esta de casualidad, porque es que difícil de conseguir una imagen que exprese todo lo que hay en estos versículos. Es difícil de pintar, una espada saliendo de su boca, todas estas cosas, pero nada, sabemos que aunque es simbólico, también es literal. Miren, amados, yo le pregunté ahorita quién era el que se recostaba en el pecho del maestro. Miren esto, qué bonito. El 1:17. Cuando le vi, caí como muerto. Pero ven acá, Juan no estaba día y noche al lado del maestro. Juan estaba al lado del maestro, pero estaba al lado del maestro, un hombre, hijo de hombre. Cuando Jesús se presenta como un Cristo glorificado, las cosas son diferentes. No hay cuerpo que resista la santidad de Dios. No lo hay, no existe. Cuando Juan le vio, dice, cayó como muerto, y él puso su diestra sobre mí, sobre la mano la puso sobre Juan, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Recobró aliento, recobró vida, pudo ponerse en pies porque Dios se lo permitió y le tocó. Recibió fuerzas de parte de Dios. No me malinterprete con lo que voy a decir ahora, por favor. Tenga cuidado cuando usted pide, y no estoy diciendo que no lo haga. Esta es la aclaración que quiero hacer. Queremos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, pero hay personas que a veces, como la misma Biblia dice, pedid y no recibís, porque a veces no sabemos ni lo que pedimos. Y hoy día es como si fuera un cuento de camino. Señor, baja, que tu presencia llegue en este lugar y que inunde. Amado, si eso llega a pasar, ¿me está entendiendo? No por eso significa que no pidamos que su presencia habita en nuestros corazones. Él es sabio, pero también a veces no sabemos ni lo que pedimos. Si la presencia de Cristo, de Dios, se hace presente, la plenitud, en este lugar, yo le garantizo que si nos levantamos y respiramos, fue por su misericordia. Fue por su misericordia. Las consecuencias de esta visión: el cuerpo humano no resiste la presencia de Dios. Cayó como muerto. La mano derecha fue la que le impartió aliento. ¿Qué sucedió? Cuando Saulo se tropezó con Cristo, cayó, lo tumbaron. Isaías, mire, por eso es que yo digo, que todas estas personas que han tenido la experiencia hermosa de encontrarse con la plenitud y la presencia del Dios verdadero, cuando Isaías lo vio, Isaías capítulo 6, Isaías dice en el año, qué sé yo qué, del rey Usías, que se había muerto, qué sé yo quién, y todas estas cosas, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y todas estas cosas, y dice, y de momento, y cuando la vi, dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Dios verdadero, y soy un hombre de labios inmundos. Vino un ángel y tomó del altar
¿Qué era lo que se ponía en el altar? El cordero. Tomó brasas del altar y se las pasó en sus labios y dice, es quitada tu culpa. En el altar murió el cordero por usted y por mí. Y eso nos quita la culpa. Cuando él le vio, tuvo esta experiencia. Daniel, en una ocasión, no lo voy a leer ahora porque tendría que leer unos cuantos versículos. Daniel capítulo 10, si mal no estoy, es ese 10, 5 al 10. Daniel, cuando estaba teniendo estas visiones y se le presentó, había alguien que le hablaba y cuando le decía unas palabras, Daniel caía como muerto. Venía el ángel, le tocaba, recobraba vida. Volvía, le hablaba, caía como muerto. Cuando Daniel termina de recibir estas visiones, Daniel dice que estuvo unos cuantos días que su cuerpo se sentía que estaba podrido. O sea, no sé si usted me está entendiendo lo que es la santidad de Dios. Podemos imaginar, porque no hay manera no la hay. Pero la santidad de Dios es tan poderosa que no hay manera de que nosotros podamos sostenerla y mantenernos en pie. No se puede. Solo por la sangre de Cristo nos acercamos ante su presencia. El 18. Y el que vivo, está hablando Jesús, dice, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. Está hablando Cristo. Estoy vivo, pero estuve muerto, el que crucificaron. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa si yo tengo las llaves de algo? Yo tengo las llaves de mi casa, usted no tiene las llaves, usted no puede entrar a mi casa. Si yo tengo las llaves, yo tengo autoridad sobre ese lugar. ¿Ve? ¿Qué sucedía antes de Cristo? Antes de Cristo, todo el que moría iba o al seno de Abraham o al lugar de tormento. Eso lo explicamos otro día. No iban al cielo, no iban al paraíso. Cuando Cristo murió, le fueron arrebatadas las llaves al maligno. Entonces, ahora Cristo es quien decide quién va al lugar de tormento o al paraíso. Él es el que tiene las llaves de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener al Cristo de la gloria. ¿Qué significa muerte? Esto voy a explicarlo porque va a llegar un texto que va a decir que no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Qué significa muerte? Cuando yo hablo de muerte, hay personas que entienden que la palabra muerte es que, ok, me morí y pues me acosté a dormir ahí hasta un día de esto. No, cuando una persona muere, hay separación. Lo que les explico ahorita. Se separa el cuerpo del alma. Se separa. El cuerpo se queda en la tierra, el alma, como les dije, o va ante la presencia del Señor o va al lugar separado de la presencia de Dios. ¿Qué sucede? Entienda esto, amado hermano y amigo. Desde que usted nace en adelante, usted es eterno. Usted no deja de desaparecer ni nada de esas cosas. Usted es eterno desde que usted nace. La pregunta es sencilla. El problema que tenemos es, ya que usted es eterno, la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? O en la presencia de Dios, o alejado de la presencia de Dios. Cualquiera de las dos van a ser por los siglos de los siglos. ¿Qué significa? Cuando tú te separas, entonces te separas del cuerpo, pero cuando tú estás muerto en delito y pecado, aunque estés vivo y coleando, estás muerto. ¿Por qué dice que estás muerto en delito y pecado?
porque está separado de Dios. El estar con Dios es estar en vida. Por lo tanto, cuando dice muerte es separación de Dios. Por lo tanto, Jesús tiene las llaves y Jesús decide quién queda separado de Dios y quién no. No el enemigo. El Hades, Seol, Gehenna, todas estas cosas, es un lugar donde las almas van hasta cierto tiempo. Eso lo explicaremos más adelante. Dice, escribe las cosas que has visto. ¿Eso está en qué? Pasado. Escribe las cosas que son la revelación que le está viendo ahora y las que han de ser después de estas. Esto es importante que usted lo entienda, porque va a llegar el momento que Apocalipsis me va a decir, escribe las cosas que van a ser después de estas. Espérate, cuando dice después de estas, está hablando de futuro. Las cosas que son, pues está hablando del tiempo de nosotros. Las cosas que fueron antes, las que Juan vivió con Cristo. Nuestro punto de partida es Juan, porque Juan es el que recibió la visión. Y con esto termino. Miren esto. Las cosas que has visto es la revelación de Cristo. Las que son, las que están sucediendo, capítulo 2 y capítulo 3 es el tiempo de la iglesia. Y las que han de ser después de esta es la última semana de Daniel. ¿Cuál es esa última semana de Daniel? Daniel, vamos a explicar ahora un momentito, Daniel, ¿por qué es la última semana? ¿Por qué falta una semana? ¿Por qué esa semana es del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis? ¿Y por qué esa semana no se ha cumplido? Vamos a leer Biblia, por favor, vaya conmigo. Y esté atento a lo que voy a leer ahora. Daniel capítulo 9, versículo, es el 27, pero yo quiero empezar a leer con usted desde el 24. Dice Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante. Preste atención que de aquí depende mucho de lo que vamos a explicar. A Daniel se le está dando la revelación de las 70 semanas. Yo expliqué en la primera lección, en la introducción del libro de Apocalipsis, que Daniel tuvo una visión, que Daniel estaba orando porque 70 semanas, 70 años fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel para regresar a la tierra prometida, y una profecía que Dios le había dado al profeta Jeremías. Y cuando Daniel la está leyendo allá en el exilio, se está dando cuenta que los 70 años están a punto de cumplirse y él no ha logrado regresar y su pueblo ha logrado regresar. Y cuando él está orando, Dios le envía, que es el famoso ayuno de los 21 días de Daniel, Dios le envía un ángel a traerle respuesta. Cuando el ángel llega donde Daniel le dice, varón, hermano, tú eres muy amado allá en el cielo, desde el primer día que pediste contestación, me fue enviado. Lo que sucede fue que me tardé porque el príncipe de Persia se oponía. ¿Y qué sucede? Pues ahora vengo y te voy a explicar las 70 semanas. Leo. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿Qué es 70 semanas? ¿Qué número es ese? Necesito matemáticos ahora, sí o sí. ¿Ah? ¿Qué es esto? 5. No, ¿cuántos días tiene la semana? 7. 70. 7. ¿Cuánto es eso? ¿Quién me suma? 70 por 7. ¿Cuánto es? No todos a la vez. Miren a ver si les da 490. ¿Sí? Dime, Fanny, no. Esa calculadora, ¿está bien, Fanny? ¿Sí? No, bueno.
Ahora suman, amados, para el tiempo nosotros sumábamos a palitos y a... Ahora no, ahora es calculador. ¿Se acuerda de eso? Ok. Ay, santo. 70 semanas están destinadas, voy a seguir, que quiero leer, sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Está hablando de quién, tu santa ciudad, tu pueblo, no está hablando del mundo, le está hablando a quién, al profeta Daniel, por lo tanto le está hablando al pueblo de Israel. Estamos claros con eso, ¿verdad? Vaya sentando las bases, de eso depende el Apocalipsis. Recuerde y repito, Apocalipsis es la explicación de estos versículos que yo estoy explicando. 70 semanas están destinadas para tu pueblo, o sea, 490 años. Y sobre la santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, o sea, para acabar el mundo. Porque el mundo se acaba cuando se elimina el pecado. ¿Me entendió? Y pasamos. Para terminar con el pecado y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, perdonar, para traer justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Cristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ok, ahí yo tengo que irme por parte. ¿Cuándo se dio la orden para reedificar a Jerusalén? Cuando se dio la orden a Artajerjes para ir a edificar los muros. Lea Nehemías, lea Esdras. Desde la salida de la orden para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? ¿Perdón? Cristo. Miren esto. Desde que se restauraron los muros hasta el Mesías, miren lo que dice, habrá 7 semanas. Sume 7 por 7. ¿Cuánto da? Sumen 7 por 7. ¿Cuánto da? 49. Y 62 semanas. 62 ¿por qué? Por 7. ¿Cuánto da? 62 por 7, ¿quién lo tiene? Amado, si me pongo a sumar en mi celular, tengo que sacar la Biblia. Eliezer lo tiene. ¿Cuánto? No, termina con un 3. 62 por 7. ¿Ah? 434. Y súmale las primeras semanas que eran 49. ¿Cuánto da? 483, ¿verdad? ¿Cuánto me falta para el 490? Pues me falta una semana. Eso es mal. Me falta una semana. Billy, eso es tan asertivo. Pues, amado, Dios lo puso así en la Biblia. Yo quiero que usted entienda que tenemos que sentarnos a hacer la matemática. 7 por 7, 49. 62 por 7, ¿cuánto fue? Es que el número es 434. Usted suma 434, lo suma 49, te da, ¿cuánto era? 483. Y para llegar a las 490, porque dijo 70 semanas están para tu pueblo, o sea, 490 años. Pues faltan 7 años. Por eso es que una vez en una ocasión, mientras yo estoy explicando este libro de Apocalipsis, una persona me dijo, ¿y cómo tú sabes que la gran tribulación va a durar 7 años? Porque Daniel lo dice. Ni más ni menos. Son 7 años.
porque faltan exactamente 7 años. Billy, ¿por qué faltan? Pues voy a seguir leyendo. Hasta el Mesías príncipe se cumplieron 483. Oiga, usted puede escuchar esto. Esto es algo impresionante. Miren esto. Eliezer, esta parte a mí me da hasta escalofrío. Oye esto, Steven. Eso es Daniel. ¿Sabía usted que el pueblo de Israel tenía en sus profetas la fecha exacta cuando venía Jesús? Y no lo quisieron recibir. Billy tenía la fecha exacta, sí, ahí está. Desde la reconstrucción de los muros hasta el Mesías príncipe. ¿Tú sabes, Eliezer, cuándo se cumplió esa palabra exacta? Y lo dicen los teólogos que sacaron la matemática exacta. El día que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Se cumplieron exactamente los 483 años. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La palabra de Dios no se equivoca. Es perfecta. Dice, todos esos años están hasta el Mesías príncipe. Y habrá 7 semanas y 62 semanas. Miren, amados, después de esas 62 semanas, ¿qué es lo que hay ahí? Yo quiero que usted me diga, porque es que yo a veces no veo bien. ¿Qué es lo que hay después de que dice la palabra semanas? Sí, amada, pero antes de se volverá, entre se volverá y semanas, ¿qué es lo que hay? ¿Vean algo ahí o no lo ven? Sí, después de las semanas y se. Hay algo ahí y a veces no lo vemos. Ay, ¿qué fue lo que tuviste, Miliani? Un punto y una coma. Usted sabe que si usted brinca coma, si usted brinca punto, si usted brinca acento, si usted cambia una S, usted sabe que todo el significado cambia. Usted sabe que por algo es que están los puntos y las comas ahí. Un punto y la coma es que aquí se hizo esto, vamos a hablar de otra cosa, pero todavía estamos en el tema. ¿Usted ve por qué hay que escudriñar las escrituras y no solamente leerlas? Sigo. Se volverá a edificar la plaza en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Después de ese año se le va a quitar. Jesús hizo su entrada triunfal y le quitaron la vida. Ahí está. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuál es el pueblo de un príncipe? El pueblo romano, el príncipe de las tinieblas. Quiere decir que el anticristo viene de ahí. Sigo leyendo. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Punto. ¿Usted escuchó eso? Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después del Mesías, escuche esto, porque es que esto yo no me lo estoy inventando, amado, esto es Biblia. Y solamente estoy leyendo. Después de que le quiten la vida al Mesías, van a durar las devastaciones. Te lo explico, por si te perdiste. Desde que Cristo se fue, hay devastaciones. Desde que Cristo se fue, estamos en los tiempos del fin. Desde que Cristo se fue, la tierra está temblando, por si tú no lo sabías, y no había Facebook para el tiempo de nosotros. Desde el tiempo de antes de nosotros han habido epidemias, unas que se llaman ahora COVID, pero en otro lado se llamaban de otro nombre. Peste bubónica, y han estado desde el tiempo del fin. Después del año 70 que mataron a Cristo, barataron el templo. Se entendía que ahí era el fin, todavía estamos esperando. No todo lo que aparece cada vez que pasan unos cuantos años y hay una
algo que el ser humano no entiende. Ya estamos, ahora Cristo viene, ahora. No, pues déjame explicar esto, porque algunos quizás entonces me ven así y dicen, pues tú no crees en la venida de Cristo. Cristo viene desde en cualquier momento. El problema es que en vez de estar pendiente a las señales, que las señales están, no, señales, eso vamos a llegar luego. No, entienda que la iglesia no está para estar mirando cosas que cada vez que pasa algo es una señal. No, no lo es. No lo es, y lo digo y se lo voy a probar por la Biblia. No lo es. La iglesia no está llamada a ver señales. La iglesia está llamada a estar preparada para la venida de Cristo, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Y desde que usted acepta a Cristo en adelante, en cualquier momento puede venir Cristo a buscarle. Y aquel que no ha aceptado a Cristo, en cualquier momento se puede quedar. Esto que está sucediendo, que no entendemos, no son señales de la última venida. En su momento lo explicaré. Pero quiero adelantarle eso. Estoy leyendo Biblia. ¿Por qué tengo que ser enérgico en esto? Porque siguen diciendo lo mismo y siguen diciendo, y pasan años y mañana pasamos el COVID y parece otra cosa y ahora sí, aquella no era, pero esta sí. Y cambia el presidente, no, pues aquel no era el presidente, ahora es el anticristo. Y cambia el papa y ahora, no, pues no era aquel papa, y cada vez que hay, en serio, vamos a seguir acomodando y jugando con la Biblia. Con la Biblia no se juega. La Biblia es clara, pero si no la escudriñamos, pues no entendemos cuándo son las cosas. Tenemos que entender que aquí se le está hablando al pueblo de Israel. Cuando se le habla a la iglesia, el mensaje es diferente. Y si no separamos las profecías que son para Israel con las profecías que son para la iglesia, cometemos el error de poner las cosas fuera de su lugar. Y por otra semana, después del fin de las devastaciones, estoy en el 27, y por otra semana, ¿qué es eso? 7. Y una semana es 7 años. Y por una semana, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Voy a explicar esa última parte que es importante que usted me la entienda. Después dice, y por otra semana, o sea, 7 años, se confirmará el pacto con muchos. Para yo poder explicarte este texto, tengo que adelantar algo de material. Dice, a la mitad de la semana. Yo dije que la gran tribulación, que nos falta una semana. Esa semana que falta es la gran tribulación. 7 años. Dice a la mitad de la semana. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. Yo quiero que usted entienda que los 3 años y medio, primero, el anticristo, el falso profeta, ellos van a hacer barbaridades con el pueblo, con la tierra, con todas estas cosas. Los últimos 3 años y medio es la ira de Dios directamente sobre la humanidad y sobre el pecador. No es el anticristo, no es el diablo, no. 3 años y medio lo que él tiene, la mitad. Y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Usted sabe por qué el anticristo va a tomar mucho auge, sobre todo con el pueblo de Israel? Lo voy a explicar. El pueblo de Israel, en este momento, hay personas que dicen, mira que estamos en los tiempos, sí, estamos en los tiempos finales, desde que Cristo, estamos esperando a Cristo, pero es que pues, ya pueden construir el templo y todas esas cosas. ¿Usted sabe dónde se tiene que construir el templo? ¿Dónde es, hermana? Donde está la mezquita. ¿Usted cree que los musulmanes permitan que le tumbe? ¿Usted está entendiendo esto? O sea, primero tiene que haber eso cuando el pueblo de Israel y los musulmanes han estado toda la vida en guerra. Palestina, ha sido guerra desde antes de Cristo. Para que eso suceda, tienen que los musulmanes entablar paz con el pueblo de Israel.
Eso solamente va a suceder cuando el anticristo lo logre, que va a entrar como un jinete de caballo blanco, pero no es Cristo, es imitando a Cristo, y va a traer paz. Y cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Cuando Él logre eso, que nadie lo ha logrado, van a decir, wow, este es el hombre que de verdad nosotros necesitábamos. Entonces el pueblo de Israel, muchos de ellos van a decir, pues de verdad, vámonos con Él. Este hombre nos trajo la paz, nos ayudó, nos reconstruyó el templo, vámonos con Él. Y lo van a favorecer. ¿Qué dice? A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, Él va a ir y se va a centrar en el templo. Y cuando Él se siente en el templo va a decir, yo los he ayudado a ustedes. Yo he estado con ustedes. Ahora ustedes me van a adorar a mí. Esa es la abominación desoladora de la que habló Daniel. El que lea, entienda. Estoy leyendo un texto de Apocalipsis. O sea, Apocalipsis me está citando a Daniel. Y cuando dice el que lea, entienda, está citando este texto. ¿Qué sucede? Cuando él haga eso, ahí el pueblo se va a rebelar en contra de él. Y van a decir, no, espérate, hasta aquí llegaste. ¿Por qué fue que mataron a Cristo? Porque Cristo decía ser Dios. Pero Cristo sí era Dios. Cuando este hombre diga ser Dios, van a hacer lo mismo. Ahora, en esta ocasión no van a poder hacer como hizo Cristo, como hicieron con Cristo, que le mataron. En esta ocasión dice, el que esté en la azotea, no regreses a buscar la capa. El que esté esto, no vires para atrás. Huye a los montes, huye esto, huye aquello. Lo vamos a leer, ¿sabes? Porque entonces el anticristo va a hacer guerra directamente contra el pueblo de Dios. Hasta que, y eso va a ocurrir, ¿cuándo? Durante la última semana, hasta que el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está determinado? Que él va a trabajar por cierto tiempo y luego Satanás va a ser encadenado, va a ser echado al abismo, el falso profeta y el anticristo van a ser tirados al lago de fuego y ya ellos no van a poder ejercer más su dominio y su poder, porque Cristo vendrá con poder y gloria y nadie va a poder resistirle y va a surgir la famosa batalla de Armagedón. Amado, eso es la base de todo esto. Creo, Eliezer, lo que hice fue leerlo. Hay personas que quieren añadir y que quieren y a veces sacamos el texto fuera de su lugar. Tenemos que leerlo con calma. Lo leímos con calma. Espero que usted ya haya entendido. Falta una semana. Esa semana no se ha cumplido. Y termino con el versículo 20, que aquí llega Apocalipsis 1:20. El misterio, que es el versículo 20, la explicación de lo que hablamos anteriormente cuando yo dije que el pastor y que ustedes son las estrellas, que ustedes son los candelabros, que las estrellas son los ángeles, el pastor de la iglesia. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Preguntas, dudas de lo que hablamos? Qué bueno. Amado, si usted tiene alguna duda, no dude, en algún momento la escribe por ahí, se la pasa a nuestra hermana Karin y la explicamos o lo que sea, siempre y cuando tenga con los temas. Y yo sé que aún así estamos corriendo ciertos temas y yo sé que hay un poco de lagunas, pero como yo le dije, yo voy a entrar en Daniel capítulo 9, hoy entré en él. Por eso usted tiene que seguir la secuencia de estos estudios. Si alguien no ha seguido la secuencia de estos estudios, por favor regrese y verifique en la página de la iglesia. En la página de la iglesia están los estudios, la introducción del Apocalipsis. Hay como
dos videos que es la introducción del Apocalipsis, más el Apocalipsis, la primera parte del versículo 1. Ahora esta es la segunda parte para que usted se ponga al día. Vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis versículo por versículo. Lo próximo es, tengo entendido, la hermana Karim me dijo que el próximo viernes es de niños, y ¿verdad? Es de niños, por lo tanto el próximo viernes no estudio, el próximo, el que le sigue. Si no hay nada más, amados, gracias por la oportunidad, gracias por atenderme, y muchas de las preguntas que yo sé que usted tiene también, se las vamos a contestar en el camino, pero vamos por parte, vamos sentando la base de esto para que lo entendamos mejor. Amado Eliezer, usted, Dios me los cuide, Dios me los guarde, gracias por la oportunidad, y nuestro copastor con ustedes. Qué bueno, damos gracias, ¿verdad?, que ustedes están con nosotros. ¿Cuántos han gozado en esta noche? Amén. Lo que Billy dice es muy cierto. En el transcurso van a haber lagunas, y si usted va estudiando y usted va, ¿verdad?, profundizando, y también se le está dando la oportunidad de traer preguntas, esas lagunas se pueden aclarar. Lo peor que podemos hacer es ir a nuestra casa y decir, no, que es que Billy dijo. No, vamos a aclarar las dudas, ¿ok? Así que agradecemos el recurso, ¿verdad?, que está con nosotros, que toma de su tiempo, ¿verdad?, y que nos está ayudando y nos está edificando. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Le damos gracias a las visitas que están con nosotros. Les exhortamos, ¿verdad?, que nos vuelvan a visitar, o, ¿verdad?, este taller no está limitado, ¿verdad? Queremos que la iglesia sea edificada, y todo aquel, ¿verdad?, que se haga partícipe del mismo. Sabemos, ¿verdad?, en otra nota, la iglesia, ¿verdad?, está dolorida, sufrida ante la pérdida de nuestra hermana Onelia. Hoy se le dio santa sepultura. Nuestra pastora estuvo allí presente, y, ¿verdad?, como él dijo en su mensaje al grupo, al chat, por favor, manténgase orando por fortaleza. Sabemos que en estos momentos es algo tan delicado, tan difícil de sobrellevar, pero sabemos que con la bendición de nuestro Señor, ¿verdad?, podemos salir hacia adelante. Amén. Tenemos una petición, ¿verdad?, que nos llegó. Nuestra hermana Nereida Acevedo pide oración por amigos y familiares. En este momento vamos a estar en pies, hacemos esta oración, presentamos esta petición y nos despedimos, no sin antes, ¿verdad?, hacer hincapié en el hecho de que el domingo tenemos nuestro culto, tenemos culto al Señor. Ya a las 9 estamos aquí y tenemos 2 servicios al Señor, así que trate de llegar, haga el esfuerzo. Aquí hay una iglesia que está de pies, amén, que está orando, y felicitamos a aquellos hermanos que estuvieron aquí en el culto de oración, y le exhortamos, ¿verdad?, a que haga presencia, ¿verdad?, y que juntos adoremos al Señor. Amén. Santo Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este momento tan grato, Señor, de poder indagar, de poder estudiar tu palabra, Señor, y gracias por nuestro hermano Billy. Te pedimos, Señor, tu cobertura, su bendición, Señor, tu bendición sobre él, su familia, Señor. También pedimos, Señor, por la familia de nuestra hermana Onelia, Señor. Tú conoces cada corazón. Yo te pido que tú llegues, Señor, que seas tú consolando, trayendo paz en medio del dolor, de la angustia. Señor Padre, bendice a cada hermano, aquellos que aún no han podido llegar a tu lugar, a tu templo, Señor. Te pedimos que seas tú con ellos, que tú les bendiga, les guarde, les fortalezca. Señor Padre, gracias por todo lo que hemos podido hacer en esta noche, y te pedimos que tu favor y tu cuidado esté con nosotros. Y ahora que hemos de salir de este lugar, te pedimos que tu gracia, Señor, nos acompañe, que nos lleve con bien a nuestros respectivos lugares con tu bendición, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y la iglesia del Señor dice, amén. Dios les bendiga a cada uno.